Y los emprendedores somos muy románticos porque nos enamoramos de la idea. Sí, claro. Y yo siempre, ya como consultora, dices, tienes que matar la idea. Yo creo que esa fue la primera vez que sufrí un tema de acoso laboral y yo no sabía que era acoso laboral. Primero que todo, la cagué durísimo. O sea, la cagué de una manera increíblemente increíble. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Becerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Día Cero. Muchas gracias por estar por acá. Si quieres contarnos tu propio día cero o quieres participar en este proyecto, puedes escribirnos al correo hola@diaceropodcast.online o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como @diaceropodcast. Compártenos tu historia y estaremos eligiendo las mejores para salir en el programa. Los dejo con el episodio. Ojalá puedan aprender algo de esta historia que los ayude a construir su propio día cero. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el Día Cero. Ya este es nuestro 7º episodio. Estuvimos como un par de mesecitos ahí ausentes porque afortunadamente hay mucho trabajo. Pero ya andamos por aquí de nuevo en el podcast con un nuevo episodio. Les recuerdo que estamos grabando en Pius 77, que es un coworking que está aquí en la ciudad de Pachuca, más o menos sobre el río de las Avenidas, enfrente de donde estaban las canchas de Cravioto, o donde están los restaurantes estos que están aquí enfrente, que no me acuerdo nunca cómo se llaman. Pero bueno, sobre el río de las Avenidas. De todas maneras les dejo aquí el link para que vayan a pedir algún informe si tienen algún proyecto independiente o si quieren trabajar aparte, tienen un día libre o algo. Es un buen lugar, tiene buenos espacios y tiene buenos precios. Y bueno, el día de hoy estamos con una nueva invitada. Esta invitada ya me habían, un par de personas ya habían hablado de su trabajo y la estuve revisando en los últimos, yo creo que 3-4 semanas. Y ya andamos aquí listos para el examen. ¡Qué nervios! Ella es Génesis Acosta. Génesis Acosta, ¿verdad? Así es, Génesis Acosta. ¿Qué tal, Génesis? ¿Cómo estás? Nerviosa, muy contenta, muy sorprendida, porque no sé qué te habrán dicho. Espero que cosas buenas, ¿verdad? No, bueno, sí, si fueran malas no te hubiera invitado. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. No, en realidad fue como gente que usualmente cuando invito a alguien, también te lo voy a hacer a ti, pues les pido que nos den algunas recomendaciones. Entonces, okay, pues nos ponen ahí una baraja y ya, pues mi trabajo, o bueno, el trabajo que hacemos es seguir a la persona y ver más o menos como a qué se dedica, qué es lo que hace, cómo comunica, si tiene audiencia o no. Entonces, pues bueno, pasaste todos los filtros. Hemos pasado las pruebas. Todas las pruebas. Y fíjate que estuve revisando más o menos como que tu background y tu experiencia y creo que tienes demasiado. O sea, eres ingeniera en gestión empresarial, ¿no? Sí. Y ahorita, por lo que vi en tu descripción, eres consultora, sí, especialista en Project Manager. Sí, así Management. es. Entonces, a partir de ahí, pues eres generadora de contenido, emprendedora, influencer. O sea, eres como multitask. Totalmente. ¿Tienes como 50 años o por qué tienes tanta experiencia? Oye, me veo tan grande. No. Tenemos 30 años, pero realmente todo empezó justamente en la industria automotriz. Uh-huh. Esa fue como la cuna de mi carrera profesional que me enseñó muchas de las herramientas que hoy aplico en la parte de los emprendedores, de las marcas. Uh-huh. Y en la parte de marketing fue más como un hobby, ¿sabes? Fue como más, no lo sé, como que sentía que a mí me gustaba y entonces sí tenía la parte técnica en la industria automotriz, la parte de formación así súper cuadrada y demás, pero yo siempre fui una persona creativa. Entonces yo decía, no me quiero volver gris, necesito hacer algo que me mantenga amarilla, rosa, verde, azul, de muchos colores. Uh-huh. Y el marketing para mí fue como la herramienta para poder equilibrar estos dos mundos que sí está muy, como hay un gap muy grande entre la creatividad y la parte técnica. Ahorita ya no tanto, pero antes sí. Pero que hubo un momento en donde dijiste, si sigo haciendo esto, voy a perder la creatividad o por lo menos voy a perder ese instinto de ser creativo. Sí, totalmente. A ver, la industria automotriz es una industria muy competida.
Es muy demandante, demasiado, y más en el área de manufactura. Yo empecé en el área de manufactura, en calidad. Yo tenía como un issue personal porque justamente mi carrera sufre bullying, porque dicen que no es una ingeniería. Y esto me van a entender todos los IGES que a nivel nacional, que ahorita es una carrera de las 2 más demandadas a nivel nacional, que carecimos de herramientas muy específicas, muy técnicas. Nosotros lo vimos de manera como más general. Entonces, de manera personal, yo sentía de que, ok, yo sí quiero ser ingeniera, quiero formarme como ingeniera, quiero estar a cargo de equipos de ingenieros, ¿no? Entonces, había una limitante en mi carrera y por eso yo me fui por el lado rudo, le digo, por la parte heavy, ¿no? Entonces, me meto a calidad manufactura y veo procesos, veo estadística, veo la parte de ingeniería, desarrollo de productos, veo el tema de proveedores. Entonces, me costaba muchísimo, porque no era como mi hábitat, ¿sabes? Como cuando llevas a un pececito a otro lado que no es su pecera o no está con los de su especie, pues sí te quedas como de wow, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y por más que yo quería implementar lo que yo normalmente era, que yo era una persona muy creativa, siempre me ha gustado escribir, siempre me han gustado las artes, estudié teatro, me gusta la parte de oratoria, me gusta leer, soy Piscis, no sé si eso tenga que ver con mi personalidad. Sí chocaba al inicio. Entonces sí hubo momentos en los que yo estaba en el trabajo y decía, no sé quién soy, no sé cuál es mi personalidad, no soy ni ingeniera, pero tampoco estoy en la parte creativa ni en la parte como comercial, que es hacia donde va más mi carrera, ¿no? Sí. Y yo forzosamente quería ser ingeniera, quería hacer la parte técnica, porque sentía que podía hacer un cambio con mi personalidad, pero no sabía cómo, y me perdí. Porque estás con ingenieros mecatrónicos, electromecánicos, en sistemas, ingenierías muy rudas que conocen, que saben tu propia ingeniería civil. Sí. Y la verdad es que ven materias muy duras que yo pues solamente vi álgebra, ¿no? O vi estadísticas. O sea, me identifico con lo que dices. Ya lo he platicado igual en otros episodios. Yo estudié ingeniería básicamente porque fue la única materia que reprobé en toda mi trayectoria primaria, secundaria, prepa, fue cálculo. Ok. Y yo creía que era muy bueno en mate y yo escogí la carrera que más cálculos tenía. Sí. Entonces escogí cálculo, todos los cálculos, digo, hay cálculos que son más especializados, pero ya te los enseñan en maestría o en doctorado, pero los cálculos básicos los tenían en ingeniería civil. Entonces yo estudié la carrera porque dije, pues para mí es un reto, tengo que saber este cálculo. Es que es justamente lo que más se nos dificulta, bueno, no sé si sea la mayoría de las personas, pero lo que es un reto, dices, yo quiero hacerlo, porque te queda como esa espinita, sí, te entiendo. No, y una vez que los pasé, ya no había nada más por los cuales estar. Entonces para mí fue como, yo me di cuenta a la mitad de la carrera que pues no era algo que pues no me gustaba. O sea, lo podía hacer porque creía que era bueno, pero ya estando en campo no le vi algo muy bueno. Ahorita, por ejemplo, que estoy desempeñando, hemos hecho un par de obras, pues el área de recursos humanos en la obra es lo que ya le vi el área buena, el área positiva. Ajá. Pero como tal, pues el cálculo, hay cosas estructurales que pues hay gente que le gusta, a mí pues no, son números y a mí me gusta todo lo que tiene que ver con estadística y todo. Pero sí se me hizo muy soso. No sé si siempre ha sido creativo, pero a mí me gusta pues hacer algo, pues no sé si diferente, pero agarrar varios variables y así sacar algo con lo que tengo. Entonces algo complejo, digo, ahorita que me dices, ¿tú por qué escogiste ingeniería automotriz? Porque de todas las ingenierías, ¿por qué esa? Bueno, la industria automotriz la elegí porque yo estaba estudiando en Toluca. En Toluca es una ciudad muy automotriz, entonces todo ingeniero que estudió en algún tecnológico, que estudió en el TEC de Monterrey, todos los ingenieros quieren estar en la industria automotriz porque es una industria que te da muchas herramientas, te da mucho exposure y principalmente te lleva de viaje, de manera muy
cañona. De hecho, yo conocí muchos países gracias a la industria automotriz. Por eso Ingeniera y Viajera, que fue como mi primer blog. Porque a mí me lo dio la industria automotriz. Me llevó a viajar por todo Latam, por Alemania, por Estados Unidos, por Canadá. Pero así como te lleva de viaje, también así te exige, ¿sabes? Porque estás con los ingenieros de todo el mundo y demás, ¿no? Entonces, la industria automotriz en Toluca es muy bien posicionada, te da muchas herramientas y como toda persona que es nueva, necesitas como referencias. Entonces, al final tú veías personas como emblemáticas o personas aspiracionales y todos te hablaban muy bien de la industria automotriz. Entonces, por eso fue la decisión de la industria automotriz. Y estuviste, aquí tengo que estuviste en Bosch. Sí. Es una empresa automotriz, y luego pasaste en Nissan. Sí. ¿Cuánto tiempo pasaste en estas dos? ¿Y qué es lo que te hizo permanecer ahí? Porque como dices, es una carrera muy competitiva que si lo haces mal te sacan y entra nadie más. Y en tu experiencia, ¿cómo le haces para crecer en una empresa? Digo, porque yo he trabajado en un par de empresas y vi que las formas para crecer pues no son como las que tú crees que es 100% trabajo. Como el mundo rosita de Barbie, que te das cuenta y que lloras y dices, ¿qué está pasando? Sí sucede. A ver, Robert Bosch ha sido una marca y una empresa que me marcó cañoncísimo porque fue la empresa que me reprobó en mis prácticas profesionales. Okay. Nadie reprobaba sus prácticas profesionales. Entonces, yo hice mis prácticas justamente en calidad manufactura y pues yo intentaba proponer, ya sabes, como todo estudiante de los últimos semestres, te emocionas, te quedas hasta tarde, tú dices, ¿qué más hago y demás? Pero nunca vi como un rumbo, ¿no? Y entonces esto me frustraba porque tú lo que quieres es una guía, quieres aprender, eres como una esponja en los primeros pues años de vida profesional. Sí. Tú quieres como absorber, ¿no? Y ya después, con el tiempo, vas filtrando lo que sí quieres, lo que no quieres, etcétera, ¿no? O sea, entonces yo llego a esta empresa alemana y justamente paso mis primeros 6 meses, de los cuales los primeros 3 meses pues no hice absolutamente nada. Y a mí me frustraba. Yo sí fui la niña de los plumones. Después aprendí que necesitaba más herramientas como más flexibles en la parte humana y no todo es by the book, ¿sabes? Sí, claro. O sea, completamente diferente. Entonces, me reprueban, pasé 6 meses y cuando me reprueban, yo todavía estaba como en 6º semestre de la ingeniería y me dio mucha pena, mucha vergüenza. Yo dije, ¿qué oso? ¿Qué van a decir de mí? Mis papás no sabían que me habían reprobado, ¿no? Mis papás vivían en Acapulco, yo en Toluca. Yo dije, soy la única que no pasó sus prácticas profesionales. Qué vergüenza, ¿no? Qué oso. Y más porque yo era la niña de los plumones, ¿sabes? Entonces, pasé 6 meses ahí en Bosch y me fui a Puebla. Encontré otra oportunidad porque me gustó mucho trabajar. O sea, yo sabía que quería trabajar, pero no sabía en qué. O sea, no me había gustado mi primera experiencia laboral. Entonces, como que dije, no sé qué quiero, pero yo sé que quiero estar ahí. Sí. ¿Por qué? No lo sé, lo sentía. Encontré una oportunidad en Puebla, en calidad, pero ahora en proyectos, y me fui a hacer la entrevista. Le mentí a mi mamá, no le dije que había reprobado, dije que me habían mandado de la escuela. Ya lo sabe, después lo confesé. Y me fui a otra empresa igual francesa, se llama Faurecia. Okay. Y ahí solamente pasé 1 año, crecí muy rápido, porque es una gran diferencia cuando tienes un jefe a un líder. De verdad, yo ahí tuve un mentor, de hecho. Sí. Alguien que vio algo en mí y que me empezó a decir, ok, este es el objetivo, estas son las herramientas, te capacito en las herramientas y ahora sí, tú ya sabes a dónde ir. Es súper diferente cuando tienes un jefe, cuando tienes un mentor. Claro. Súper diferente y es súper importante que ustedes, o bueno, se los digo a los chavos, que en tus primeros años encuentres más un mentor que un jefe. Porque de verdad impacta de una manera increíble. O sea, yo mi crecimiento se lo debo a esta persona. Después de eso, me mandan, por lo mismo de que me gustó, me empecé a certificar, a capacitar, empecé a hablar el idioma del área, en este caso en calidad. Me empecé a capacitar en ISOs, en OSHAs, en auditorías, etcétera, etcétera. Me mandan a Saltillo y también al inicio día todo sí. Cuando estás chavo,
porque no tienes nada que perder, ¿sabes? Al contrario, tienes mucho que ganar. Sí. Ya sea experiencia buena o mala, pero lo ganas. Sí. Entonces me dijeron, oye, hay una vacante en Saltillo, bla. Yo no conocía a nadie. En ese entonces todo el mundo decía que Saltillo estaba full de inseguridad, que estaba muy, muy mal. Y aún así yo dije, sí, me voy. Y ahí empezó mi vida así como diciendo, sí, a todo, me voy para allá, me voy para acá, ¿no? Porque me veían como una pieza que podía adaptarse en cualquier ciudad, en cualquier país, y más porque pues yo no tenía familia, por así decirlo, ajá, que es como lo que más te detiene. Sí. Y ahí Nissan era mi proveedor, bueno, yo era proveedor de Nissan, más bien, era mi cliente. Sí. Entonces como que me ven y como dicen, hay algo, la quiero, y pues como que me robaron. ¿Sí? Sí, de Saltillo, mi cliente me robó, me reclutó y regresé a Ciudad de México porque yo no había terminado la escuela. O sea, yo seguía en 7º, 8º semestre, ya estaba casi a finales y prioricé la escuela. Dije, no, tengo que regresarme porque pues sí, bien o mal, en el sistema en el que estamos necesitas el título para escalar. Sí es importante en la parte de la industria automotriz porque compruebas como tus conocimientos, claro. Y de hecho sí es como un escalón más rápido a que empieces como técnico, como operador, como auditor, como supervisor, son más pasos, sí está el camino, pero sí la parte de la escuela sí como son como muy tradicionalistas, sí la toman en cuenta. Entonces yo regresé por mi título y ya estaba en Nissan, y Nissan me marcó de otra manera impresionante en el área comercial. Porque aquí me enseñaron la filosofía japonesa y ahí viene todo el concepto que ahorita hasta el momento sigo predicando, que es mi Ikigai, que varias marcas que he creado las he creado con esa filosofía japonesa porque me encantó. Me encantó la cultura nipona, me encantó la manera en cómo ellos llevaban tanto sus objetivos, sus planes de desarrollo, y yo me sentía en Disneyland. O sea, ¿te imaginas de trabajar en una fábrica? Porque yo trabajaba en una fábrica al final. Veía máquinas todo el tiempo, piezas, ruido, etcétera, etcétera, a llegar a corporativo. Estaba en un piso 23 en Santa Fe, abajo había un cielito lindo, al lado estaba la plaza comercial, había Short Fridays, había como que estas oficinas donde te daban masaje, había una oficina que habían adaptado para escalar, o había como juegos, o sea, yo decía, what the fuck, ¿dónde estoy? Esto es nuevo para mí. Porque en la fábrica no había eso. Entonces fue un choque cultural de pasar de ser la técnica, la de estar con botas de seguridad, con jeans, con polo, con tu casco, a ahora estar en la parte comercial, creativa. No manches. Para mí Nissan ha sido como la empresa que me enseñó que la creatividad no está mal. Al contrario, la creatividad tiene que ser como esa sal y pimienta en tu trabajo para que tú puedas hacer las cosas mejor, porque en la fábrica es como muy operativo, muy sistemático, muy procesos. Entonces para mí yo estaba en Disneyland. Ahí, bueno, por la historia que me platicas, ¿tú crees que llegaste muy pronto a lugares donde mucha gente tarda muchos años? Y eso también involucró en que luego hayas dicho, ya, ¿qué más hago aquí? Sí, totalmente. De hecho, formulaste una pregunta de una manera que casi nadie me la había dicho y tú mismo contestaste esa duda que yo tenía por muchos años, que yo decía, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿O qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, influyó mucho el que yo estuviera, creo que sí fue suerte, yo lo tengo que decir, suerte, pero yo estaba preparada para eso, porque siempre me capacité y siempre fui una persona que escuchaba, ¿sabes? Eso sí algo que le agradezco como a mis papás fue como un escucha, aprende. Mis papás son maestros, entonces al final, quieran o no, te forman de una manera en la que tienes que aprender, ¿vale? Entonces, fue suerte, yo creo que sí fue mucha suerte, pero también fue que yo estaba preparada para esa oportunidad. Entonces, cuando llegó a Disneyland, pues yo ya estaba preparada con mis tenis, por así decirlo, no me fui como en tacones, ¿no? Para que me doliera. O yo ya estaba preparada con, no sé, con los boletos flash para que pasaras en primera fila y no tuve que hacerme toda la fila. Claro. O sea, quieran o no, esos hacks que yo no sabía, que sin querer mis papás me habían preparado para eso por ser maestros, pues me sirvieron más adelante. Y siempre un hack no te ayuda de manera inmediata, pero después de cierto tiempo dices, ¡ay, ahora entiendo! Sí, justo. Sí, o sea, hay cosas básicas que afortunadamente la familia te enseña y quien
tiene esa debilidad, luego en el campo laboral o en las relaciones te das cuenta que son cosas muy básicas que no las supieron desarrollar y entonces de grande les cuesta. Ahí escucho que dices mucho que tuviste suerte. Sí. Yo tenía mucho la idea de que entre más preparado estés, más fácil es escalar en una empresa o tener más éxitos, se puede decir, en algún proyecto. Pero no sé si de verdad sea así. Preparado, yo me refiero en más estudios, en más conocimientos, pero tú mencionas también la clave suerte. Sí. ¿Cómo ves tú? O sea, si tú tuvieras que decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Prepárate, porque con eso escalas más, ¿lo dirías como de una regla o es, ¿sabes qué? Pues prepárate porque es como tienes que hacer, pero de ahí en adelante pues hay muchos factores que intervienen en que se vas a tener éxito, ¿no? Sí, a ver, yo también era del pensamiento en el que decía, me lo merezco porque estoy preparada, ¿no? O sea, lo que digo es que sí, tuve suerte, pero yo estaba preparada para ese evento que fue aleatorio, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Porque tú no controlas muchas cosas. Lo único que puedes controlar es lo que tú manejas. Y en este caso, pues yo era responsable de mi preparación profesional. Uh-huh. Sí me tocó como buscar puertas y demás, pero al final influyó que en ese entonces también mi segundo jefe viera algo en mí. Pero yo no controlaba lo que mi jefe tenía la percepción de mí. O, por ejemplo, también que Nissan ya fuera una empresa que estuviera con ese mindset donde la creatividad no la veían mal. Al contrario, la creatividad la veían como una herramienta para poder hacer más negocio. Uh-huh. Entonces, a eso me refiero con suerte. Tú no controlas como los factores externos que pasan, pero sí la manera en cómo tú puedes adecuarte como a ese evento. Sí, totalmente. Yo soy una fiel creyente que la educación es como una herramienta muy poderosa, que el conocimiento es una herramienta muy poderosa, pero no es el único. Y me di cuenta más adelante, porque, repito, yo era la niña de los plumones y después tuve que evolucionar para saber que no necesitas todo by the book, porque eso solamente es como un ingrediente pequeño. Ya lo demás depende de muchas situaciones. De muchas cosas. Después de estar en Nissan, ¿te acuerdas como que el momento, el día, la situación en donde dijiste, ¿y si me salgo? O sea, porque por lo que entiendo, pues estabas hasta cierto punto cómoda porque estabas en un trabajo donde te permitían ser creativa, estabas como en un área donde te gustaba más, ya no eras el todo sistematizado, ya estabas haciendo lo tuyo con gente, me imagino que ya más, pues en las grandes ligas, puedes decir. ¿Te acuerdas de ese momento donde dijiste, ¿y si dejo esto o si me dedico a otra cosa? Sí. Nissan, de hecho, fue la empresa que me mandó de viaje y viajar te cambia mucho, muchísimo. Yo era una persona diferente antes de viajar e incluso los viajes ya sea personales de placer y los viajes de trabajo. Uh-huh. Entonces, si bien yo ya traía como toda esta parte estructurada de Bosch, de Faurecia, de empresas alemanas y francesas, uh-huh, y Nissan me hace combinarlo con la parte creativa, uh-huh, al final sí había como un estrés extenso y más para la edad que yo tenía. Yo creo que tenía como 23 años cuando estaba en Nissan. Entonces, no, como 22 creo, no me acuerdo, 23, 22. Entonces, yo no estaba preparada como para muchas situaciones o tomas de decisiones que híjole, o sea, sí dependían muchas personas de mí, o sea, estábamos hablando de que me mandaban de viaje por Latinoamérica, uh-huh, entonces, pues súmale al choque cultural de tomar un vuelo sola o de tomar un vuelo con todo tu equipo de ingenieros y normalmente yo había seguido esa línea donde el equipo de trabajo siempre eran hombres y yo era la única mujer, entonces sí te complicaba mucho el tomar decisiones porque o tienes que hacerte respetar o tienes que hacer que te tomen en serio o tienes que demostrarlo con más conocimientos. Entonces al inicio fue como el desconocimiento respecto a la posición que yo tenía. No me la creía. Yo creo que era el síndrome del impostor y que eso lo ves en cierta manera ya cuando tomas terapia, porque pues antes tampoco no estaba tan normalizado el tomar terapia, uh-huh, ¿sabes? Sí. Yo no tenía una inteligencia emocional
Y recuerdo mucho que fue esta parte cuando yo me quise cambiar de un departamento. Yo estaba en calidad, satisfacción al cliente, un tema de garantías. Yo veía todo el tema de garantías que pasaba en Latinoamérica y me quise cambiar a producto, porque en cierta manera yo ya ahí estaba empezando a detectar que yo quería otra área. Calidad me dio mucho control, mucho orden, mucha estructura. Era algo que ya estaba. Y yo ya empezaba con la cosquillita de decir, a mí me gusta crear algo nuevo, algo de cero, algo que no sea parte de la producción o de la rutina. Entonces, no sabía cómo se llamaba esa área, no tenía idea, ¿no? Yo nada más estaba en los departamentos de control y de rutina. Cuando se da la oportunidad de que me cambie de departamento al área de planeación y desarrollo, ahí empezamos a hablar de proyectos. Entonces, cuando me empezaron a platicar esto y lo otro, yo dije, oye, yo creo que quiero eso, ¿no? Quiero algo que yo construya, porque yo ya había estado en empresas donde yo seguía lo que ya estaba construido. Pero ahora yo quería ser parte de algo nuevo, de algo que tuviera mucha incertidumbre. No sé por qué, pero quería algo que ni yo supiera cómo lo íbamos a hacer, pero que al final sí iba a ser. Intento cambiarme y justamente hubo una mala calificación por parte de mi ex jefe con la intención de bloquearme el camino para irme a otra área. Yo creo que esa fue la primera vez que sufrí un tema de acoso laboral y yo no sabía que era acoso laboral, justamente porque no tenía estas herramientas. Claro. Y en cierto sentido yo sentía que yo era la culpable, ¿sabes? O sea, sí es real lo que dicen de que afuera, incluso en las industrias o incluso en el día a día, sí vas a sufrir acoso, pero si no estás preparada, tú te sientes culpable. Entonces empezó a aplicar mucho el tema de, pues un tema de acoso, pero enfocado como a tu conocimiento. Y empezó a quitarme como esas herramientas en las que yo me sentía muy preparada a dudar. Y sí, no estoy para ese trabajo. Ponía en duda tus conocimientos. Sí, mucho. Y entonces empezó justamente, no sé, yo sabía que había logrado objetivos y me ponía objetivos muy inalcanzables. Y en el salario yo hacía lo de 2 personas. Cuando me enteré que había revisiones de más, yo era la que menos ganaba en mi equipo comparado con mis compañeros, que todo el equipo de trabajo eran hombres. Entonces yo los coordinaba, pero al mismo tiempo yo era la que menos ganaba. Y cada semestre te hacen como evaluaciones, te suben, demás. Yo ni siquiera estaba ganando lo que había incrementado la inflación. Y tú al inicio no lo entiendes. Claro. Y menos a esa edad, ¿sabes? Pero yo sentía que me estaban descalificando. Entonces dije, no, creo que no soy para este mundo. Empecé a dudar mucho de mí. Dije, no, necesito regresar a mis raíces, que era justamente la parte de la fábrica. Entonces busco la oportunidad nuevamente en Bosch, porque yo sentía esa espinita de decir, sí, me corrieron, me corrieron, no pude superar la prueba, vamos con una segunda oportunidad. Y se da un tema de proyectos en Bosch. Entonces yo aplico, pero yo no quería dejar Nissan, siendo sinceros. No quería, yo estaba muy feliz hasta que empezó como este acoso muy masivo a un punto en el que me perdí. Ahí, por ejemplo, digo, hay miles de historias de acoso laboral, sobre todo en cuestiones de derechos entre igualitarios. Quieras o no, todavía somos un país donde tenemos muy arraigado esas raíces, donde pues el hombre gana más, aunque los dos hagan la misma actividad. Pero muchas veces la mujer se queda callada porque sabe que es ella contra todos los que están ahí. La mayoría del personal es hombre. Ahí, por ejemplo, tú tuviste un momento donde querías externar que para ti estaba haciendo injusticia, o preferiste callarte y decir, pues, mejor me salgo. Era una lucha. Totalmente yo lo quería, y por eso ahí fue cuando más empecé a escribir en mi blog. Yo tenía miedo de perder mi trabajo, tenía miedo de perder como todo lo que había logrado, y justamente no conocía que había como la parte de recursos humanos que te apoyara y eso, porque hay historias, ¿sabes? Siempre hay radio pasillo en todos lados. Entonces hay historias donde dicen, no le van a hacer nada, él es el director, ¿sabes? O sea, y tú dices, híjole, yo pues voy empezando. O sea, sí podré ser muy buena y todo, pero al final no llevo la trayectoria que ese personaje lleva, ¿no? Entonces, mi manera como de desahogarme
fue mi blog, porque era mi diario. Y entonces yo ahí empecé a iniciar terapia, porque yo no tomaba terapia. ¿Cómo decidiste empezar un blog? Por recomendación de mi psicóloga. Ah, ok. Justo mis primeros 2 seguidores, y siempre lo digo, era mi mamá y mi psicóloga. Yo lloraba en el baño del trabajo y yo decía, no puedo, no sé qué está pasando, porque de sentirme súper bien en Disneyland y demás, es como cuando te llega la tarjeta de crédito y tienes que pagar un buen de dinero, un buen de cosas y que te quedas así de que ya, ¿ahora cómo le hago? Me empecé a sentir sin herramientas, me empecé a sentir como, pues sí, totalmente síndrome del impostor, cañoncísimo, y lo platiqué con mi mamá y mi mamá me dijo, toma terapia, ¿no? Yo no puedo ayudarte, porque mi mamá era maestra. Yo le platicaba el contexto, porque era mi persona más cercana, y me veía muy mal. Y literal nada más me dijo, no sé cómo ayudarte, hija, no entiendo lo que me estás diciendo, pero yo te veo mal, me preocupas y toma terapia. Entonces empezó mi camino con la parte de la terapia después de que tomé la decisión de dejar Nissan, porque me dolió. Fue como una ruptura amorosa. Sí, pues es un lugar donde pues dabas todo porque siempre esperabas igual recibir lo mismo. Y cuando hay como sientes, cuando no te valoran, sientes como esa traición, ¿no? de una ruptura. Ahí, por ejemplo, yo siempre lo he dicho que, por ejemplo, cuando un hombre siente que están siendo injusto con él, pues como que saca, digo, no todos, hay algunos que son muy retraídos o que son medio inseguros, pero pues como que se le ponen al jefe al tú por tú, o se le ponen a la persona con la que está siendo injusta, sabiendo que pues probablemente no van a ganar nada, pero por lo menos sacan eso. Con las mujeres es más complejo porque pues es la cultura de donde sabes que estás contra todos, y a pesar, y tienes como que mentalmente es como tienen más que perder que los hombres. Digo, no me quiero meter mucho en el tema, pero yo veo como que pues es que todos los movimientos que están sacando ahorita pues ya son masivos y ya se sienten acompañadas. Por eso es que ya hay como que esa ideología de todo lo que podamos resolver entre todas va a ser mejor a que una vaya e intente meterse contra todo un sistema que lleva años, y a lo mejor probablemente si a la génesis ya hace 7, 8 años, o sea, ahorita, a lo mejor ahorita hubiera tenido como ese valor de decir, oye, pues no me parece que esto está siendo justo conmigo, me gustaría que hicieran esto, pero todo es como un proceso. Sí. Y por lo menos que tomaste una salida que yo creo que pues al final en el tiempo es la mejor, porque la terapia al final en ese momento trabajaste eso, pero estoy seguro que en todo el camino fuiste trabajando todo lo que causaba esa inseguridad. Y bueno, tuviste la fortuna de que tu mamá por lo menos te pudo dar esa opción. Una vez que llegas a Bosch, regresaste al mismo lugar, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí hasta que saliste? Creo que 3 años y medio, casi 4 años justamente. ¿Regresaste a hacer lo mismo que hacías antes? No. Regresaste a otro área. Ajá. Ahí, por ejemplo, te digo que ya se me estaba la cosquillita de que yo quería no ser parte de un área de control o no parte de un área de producción o rutinaria. Yo no sabía cómo se llamaba, no conocía a ningún project manager, no conocía el área de proyectos, no conocía que existía el PMI, las metodologías agiles, o sea, no sabía nada de ese mundo. Solo yo sabía que ya no quería seguir en un área de control, de producción, porque ya había logrado todos mis objetivos, ¿sabes? Claro. Ya era como que, sí, yo decía, ya quiero otra cosa, ¿no? Uh-huh. No sabía cómo buscarlo, y entonces recuerdo mucho que vi la oferta en LinkedIn. De hecho, como que a mí siempre me han gustado las redes sociales, mucho. O sea, usé Metroflog, usé High Five, usé Messenger, o sea, y sí, yo era de las que publicaba y tenía 3 Metroflog y posteaba y casi, ¿no? Sí. Entonces, LinkedIn lo he usado desde hace mucho tiempo y me gustaba porque real, o sea, yo veía a otras personas escribiendo como una red social del trabajo, como que siempre fui muy adelantada a mi época, es lo que me dice las personas que me conocen, sí. Como muy visionaria. Yo no sabía que ya existía eso, lo estaban haciendo en otros países, pero yo creo que fue por los viajes, ¿sabes? O sea, por los viajes te dan como ese input. Bueno, yo vi la vacante y decía líder de proyectos para ingeniería y manufactura.
Y entonces empiezo a leer la descripción y hablaban de reingeniería, manufactura esbelta, Six Sigma. O sea, hablaban de un montón de metodologías. Yo decía, pues yo no sé ni el 20%, pero suena interesante. Sí. No sé de qué va, pero yo quiero eso. Justamente. Y me postulé, lo recuerdo perfectamente. Y cosa curiosa, porque yo estaba activa, publicaba en mi diario, por así decirlo, de ingeniería viajera, sí. Y yo sin saberlo ya había personas que me leían, ¿sabes? O sea, ya había personas que no me comentaban, que no me decían que me leían, porque antes, te estoy hablando de eso de hace 7 años, como que no era muy usual. O sea, no era como de que, sí, yo te sigo o demás, o sea, no. De hecho, era como penoso decir que yo te seguía. Justo, ¿no? Entonces recibo una llamada de quien iba a ser mi jefe en ese entonces. Que sí lo tengo que decir su nombre porque marcó y yo creo que él fue el catalizador de mi carrera profesional, David Valencia. Que le mando un saludo donde esté. Saludos, David. Sí, y me marca. Él me había visto cuando yo estaba en calidad y yo era una chava muy inquieta cuando reprobé y todo, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento yo le fui a preguntar, ¿y tú qué haces? O sea, porque se sentaba a mi lado. Yo, ¿y tú qué haces? No, pues fíjate que yo estoy en un proyecto, esto y lo otro, habrá. Sí, es cierto, esa fue la primera persona que me habló de proyectos. Y me fue a dar un tour por las líneas de producción y me enseñó una cédula, pero de cartón. Todavía no estaban las máquinas. Entonces estaban maquetadas en cartón y me había explicado en ese entonces de que es que van a llegar unas máquinas, todavía no existen, nosotros lo estamos haciendo. Y yo dije, no manches, o sea, ¿tú lo estás haciendo de cero? Sí. Y yo decía, ¿y cómo sabes que va a funcionar? Tiene que funcionar. Decía, no manches, qué difícil, ¿no? Me quedé con esa impresión y ya, se me olvidó, ¿no? Entonces me marca y me dice, hola Génesis, ¿cómo estás? No sé qué, te he seguido en redes sociales, he visto que estás creciendo en Nissan, ¿qué onda? ¿Y ahora qué quieres, no? Me empezó a hacer como preguntas estratégicas sin decirme que él iba a ser mi jefe o sin decirme que él estaba postulando esa vacante. Y ya le empecé a platicar, no, fíjate David, que ya me cansé como de calidad, siento que ya cumplí mis objetivos, pero quiero hacer algo nuevo, quiero ser parte de algo que sea nuevo, que contribuya. No sé cómo lo quiero, no sé si exista un área y demás. Y me dijo, hay un área que se llama proyectos. Investígate lo del PMI. Me dice, yo creo. Me dice, sí sabes lo que significa tu carrera. También fue la primera persona que me dio el significado de mi carrera. Yo no sabía que era mi carrera, yo no sabía que era un IGE. Todos nos inventábamos así como las definiciones. No sabíamos qué éramos, ¿sabes? No. Ni idea. Además, yo fui la segunda generación de una carrera nueva. Estábamos perdidos, no teníamos como idea que era un IG, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes lo que significa tu carrera? Y yo, somos un agente de cambio que hace que las cosas sucedan. No tiene sentido, ¿sabes? En ese entonces no tenía sentido, pero era como el discurso que había escuchado por mucho tiempo y yo no lo sentía propio. Claro. Entonces me dice, investígate de esto. Ok, va. Ya me investigo y todo este rollo y empiezo a leer de proyectos y yo dije, no manches, suena súper interesante, yo quiero esto, ¿no? Y en LinkedIn, otra persona que sigo, ponen como tips para tu entrevista de trabajo. Entonces, yo la verdad no había tenido como esta oportunidad de entrevistas de trabajo porque siempre me habían como reclutado de manera muy sencilla. Sí. Yo no había tenido que buscar empleo. Yo siempre, no sé, siempre el empleo ahí estaba, ¿sabes? Sí. Entonces me empecé a preparar, por eso te digo que es combinación de suerte, pero también que te prepares para cuando esté la oportunidad. Y decía, cuando te vas a postular a una nueva posición, investiga a las personas que trabajan en esa empresa para que les preguntes cómo es, demás, ¿verdad? Y entonces ya yo le marqué a David, le dije, oye David, acabo de ver una posición, de hecho me postulé hace como semana y media, y justamente es de proyectos, ¿tú sabes algo? Y demás. Me dicen, no, a ver, platícame de qué es tu posición. No, pues habla de un tema como de reingeniería, un tema de líder de proyectos de ingeniería y manufactura. Digo, está muy completo, está muy heavy.
pero yo no sé nada. Y yo sí quiero entrar como a esa posición. Me dice, ¿de verdad quieres? Y yo sí. Me dice, pues empieza a investigar las palabras claves de esa posición, lee un poco y entonces empiézate como a preparar. Yo, ok, ¿no sabes quién está ofreciéndola? No. ¿No te suena este departamento? No. Yo, ok, está bien, ¿no? Y me empecé a preparar ahora sí, como cuando vas a correr un maratón y que sabes que vas a correr un maratón, que tienes que hacer como tus entrenamientos. Me empecé a preparar, empecé a leer y semana y media después me llaman, me hacen las entrevistas, inglés, etcétera, etcétera, y me dicen que tengo una entrevista para ir a la planta, ya con el jefe, ¿no? Ya había pasado yo como ciertos filtros, porque son varios filtros. Claro. Ok, llego en la tarde, yo trabajaba en Santa Fe, me voy a Toluca, esto y lo otro. Y se me ocurre irme en zapatillas. Ya se me había olvidado el ambiente de la fábrica, ¿sabes? Sí, claro. Yo llego en zapatillas, en estiletos, que el saco y todo habla, y pues obviamente no me dejan pasar a la oficina. Y me dicen, híjole, te vamos a tener que hacer la entrevista acá afuera, ¿no? Y yo como de, ay, no me acordé. O sea, me preparé en todo menos en la parte, sí, en la parte de afuera, ¿no? O sea, todo lo de atrás yo iba bien segura, pero no. Ya, ¿no? Entonces le marcan, me hicieron esperar y me meten en una oficinita de seguridad, de una cabina de seguridad. Ni siquiera fue una oficina. Ajá. Y entra David y yo así de, hola, ¿cómo estás? Y me dice, quería que pasaras todos los filtros. No quería que hubiera un tema como de que yo te estoy eligiendo, quería que los demás te evaluaran. Dice, pero yo voy a ser el gerente de esa posición. Y yo, ¿por qué no me dijiste que no sé qué? O sea, yo preguntándole por esa posición y él no me dijo, ¿no? Lo entendí porque al final me dicen, yo no quiero, o sea, veo algo en ti, pero no quiero que yo te elija, o sea, o que yo sea como el que tome la decisión. Entonces, te digo que hubieron varios filtros, me empezó a preguntar y fue ya más una charla como, ¿y cómo has estado? ¿Qué has hecho? Demás, bla, bla. Me sentí muy segura en la entrevista. Y sabes, cuando algo te vibra, dices, ese es para mí. Sí. Así, yo me fui de esa entrevista y dije, yo voy a volver a trabajar aquí y lo voy a hacer bien. No sé, el tema de decretos. Antes yo no sabía que era un decreto, sí, claro. Pero yo creo que lo decreté ese día y dije, yo voy a regresar a Bosch y voy a hacer algo grande, porque esta vez sí traigo las herramientas y no voy a reprobar. Esa cuestión de cruzarte con gente que a lo mejor en el momento, digo, te ayuda y todo, pero en retrospectiva hace un cambio muy, muy, muy cabrón. O sea, a mí me ha pasado igual con gente que, pues en su momento fue una plática de 5 minutos y que tú dices, me tiene buenos conceptos esta persona. Pero pasa el tiempo y ves que esos 5 minutos te aplican para un montón de cosas. Y hay gente, como dices, que sin quererlo a lo mejor es tu mentor. Sí. Y luego le sacas provecho muy, muy, muy fuerte a todo lo que te dijo. Y te das cuenta, bueno, para mí esa es la gente que más valoro, la que te ayuda sin querer nada a cambio. O sea, sí. Es muy cliché, pero el que ayudar ahora sin interés es como de... Pues te ayudo, digo, pues, veo algo en ti, como dices, veo algo que puedes aprovecharlo y ya en ti queda si lo ocupas de la forma en la que tú quieras, ¿no? Entonces, sí. el encontrar esas personas es difícil porque luego se puede malinterpretar y tú crees que porque tiene una trayectoria de 20 años, que trae su carrazo y tú dices, es el mentor. Es difícil porque hay gente que pues no va con el perfil que a lo mejor tú estás buscando. Pero sí el encontrar una persona que ya sea que te diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. O sea, llevas haciéndolo esto mal. A veces eso, pues en el momento te da para abajo, pero pues te lo está diciendo porque sabe cómo hacer bien las cosas. Pero también es un arma de doble filo porque te lo puede decir, como dices, ¿no? Para bajonearte y ya quedará en ti en saberlo. Y eso creo que es el gran problema y el gran detalle de encontrar esa persona o esas personas, ese grupo de personas que te eleve. Ya pasando al momento de emprender. O sea, ¿cómo fue ese momento? Que me imagino que, por lo menos yo para mí, yo también pasé como de trabajar en una empresa a intentar emprender. Y es complejo.
¿Cómo fue para ti esa parte? A ver, primero que todo la cagué durísimo. O sea, la cagué de una manera increíblemente increíble, porque justamente yo traía como todo este knowledge de industrias grandes, internacionales, viajes, que si bien hubo sus complicaciones, nada fuera así como tan heavy, ¿no? Y retomando la plática, pues yo estaba en posiciones que a mi edad no eran usuales, ¿sabes? Entonces yo estaba viviendo otra realidad. Y emprender fue como quitarme de esa burbuja y de la realidad. O sea, literal me sentí como Barbie, de verdad. Así como de que, wow, ¿qué está pasando, no? El primer error que cometí al emprender fue rentarme una oficina en Polanco, yo sin tener clientes, solamente porque ya me había cansado de la industria automotriz o ya había dicho, pues ya logré mis objetivos, ya logré X, bla, 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 bla. Y yo pensé que el emprendimiento lo podías aplicar como esas industrias grandes, con muchos procesos, con oficinas súper padres, sí enfocándote en la capacitación, demás, bla, bla, pero ¿qué crees? Todo sale de tu bolsa. Es tu dinero y no sabes lo costoso que es eso. Y de verdad yo estaba acostumbrada a un salario fijo que después, antes de emprender, fui hippie un año porque dije, ya trabajé mucho, yo voy a ser hippie, esto y lo otro. Entonces, cuando regreso, pues sí, ese fue el primer error. Rentarme una oficina para mí solita en un coworking en Polanco sin yo saber qué era lo que quería. Tomo la decisión porque en proyectos te das cuenta que puedes crear algo nuevo y de hecho un emprendedor tiene que saber de herramientas de proyectos porque básicamente es lo que haces, crear algo nuevo, ¿sabes? Darle forma, ¿no? Entonces, ya en proyectos dije, sí, creo que voy a ser emprendedora y también yo estaba muy equivocada hace 3 años, que fue cuando decidí emprender, porque a mí no me gustaba la palabra emprendimiento, no me gustaba decir que era emprendedor, porque hacía 4 años, había sido la euforia de que todos los que no trabajaban decían que eran emprendedores. Sí. Todo el mundo se decía emprendedor. Y entonces a mí me daba mucho coraje porque yo veía al emprendedor como una persona. Repito, yo estaba mal, lo aprendí después ya que fui emprendedora, pero yo veía al emprendedor como una persona improvisada, sí, que no había estudiado, o sea, que no había aplicado lo de by the book y que solamente para decir, pues, no estoy trabajando, estoy emprendiendo, estoy ocupado. Entonces, a mí me daba una vergüenza decir que era una emprendedora. Una vergüenza, una pena, yo sentía que era como un retroceso a mi carrera profesional y demás, ¿no? Error completamente yo. Entonces, empiezo con estos errores tratando de mantener un estilo de vida que yo tenía en la industria automotriz, ahora en la parte del emprendimiento, sin saber que en el emprendimiento, por más que planees, nada te va a salir como lo planees. Tienes que tener una base, sí, de planeación, sí tienes que planear, pero al final llegar al resultado te va a tomar varios caminos y entonces ahí aplicas la creatividad. Entonces, sí, yo al inicio mi carrera como emprender se basa porque yo decía, ok, quiero hacer algo diferente, no sé qué es lo que quiero hacer, no había aplicado las herramientas de manera correcta, pero me dio una madurez de manera increíble. Se dice en la industria automotriz que 1 año en la industria automotriz son 7 años, perro. No manches, 1 año en el emprendimiento son 30 años de vida humana, porque te enseña frustración, resiliencia, ventas, la parte legal, la parte contable. Te enseña a ser un adulto responsable, independiente, que dices, güey, esto es la vida real. Y no tienes que crear algo por exposure o por mantener una pose, sino porque realmente sea una necesidad que ayude a los demás. Y yo no lo entendía. Al inicio yo era una emprendedora poser, yo me digo. O sea, era una fake totalmente. Entonces... Y los errores, ya no hay alguien más que los pueda como que apaciguar. O sea, lo que hagas influye, o sea, la persona que los va a influir eres tú. O sea, es como literal,
tiras estás en un cuarto, tiras una bala y a ver dónde cae, pero pues, si cae alguien le va a quedar a ti. Así es. Entonces es algo muy, muy, muy fuerte que, como dices, es muy poca la gente que lo dimensiona hasta que está ahí. La mayoría tenemos ese error. ¿Qué fue para ti? O sea, en ese momento, como dices, yo también lo veía como que, no mal, pero sí lo veía como que el emprendedor era como que alguien que quería hacer algo, pero como que las redes sociales lo ensalzaban más de lo que de verdad era. Y era como de, pues, no. Es que en LinkedIn estaba la broma de CEO de tal, ¿no? Y para todo era CEO. Y tú decías, no es así. Sí, de algo, de un proyecto así, de vender dulces o algo así. Está bien que, o sea, al final sí es emprendimiento, pero no sé, a mí la semillita de emprendimiento lo aprendí por redes sociales, porque me empezó a salir un montón de algoritmos con un montón de esas cosas y te decía por qué sí deberías emprender, y la mayoría era el camino positivo, pero evidentemente todos los caminos que no llegaron al punto, pues no te los enseña el algoritmo. Entonces sí es algo, y yo siempre lo he dicho, no es que no sea para cualquiera, sino que es más, tienes que prepararte mucho para eso. O sea, es algo que no, yo creo que no hay edades, pero sí hay etapas. Sí. O sea, sí hay una etapa en donde pues lo puedes hacer sabiendo que si la cagas tienes todavía un colchón, sobre todo de tiempo, para poder hacer algo más. Entonces sí hay ciertas circunstancias. En retrospectiva, ¿tú cómo viste esa etapa? Digo, me refiero ¿crees que a pesar de que haya salido bien o mal, fue una buena etapa para emprender? ¿O crees que pudiera haber avanzado o pudiera haber habido alguna otra etapa en donde a lo mejor con un poco más de conocimiento lo pudieras haber logrado? O no sé cómo lo veas tú. No, yo creo que fue el momento correcto, porque justamente después de haber vivido mis 20s, porque yo emprendí a mis 27, que ya fue cuando renuncié, por así decirlo, a la industria automotriz, y yo me iba a ir a Nueva Zelanda, la cosa más lejana del mundo, no quería saber nada. Entonces, en cierta manera sí tenía como una visión distinta por todo el background de las empresas internacionales que traía. El primer año sí fue como una cagadera total, en todos los sentidos, en todos los aspectos, en toda situación, de mucho aprendizaje y de mucha madurez, ¿no? O sea, al inicio, como dices, todo el mundo hablaba, había una euforia bien cañona de que tienes que ser emprendedor y tu tiempo se lo estás dando a alguien más, y, o sea, una euforia yo creo que era como infundamentada en decir siempre tienes que ser emprendedor, y si no estás de este lado del team, no eres de los buenos, ¿sabes? O sea, y sí se criticaba mucho a las personas que tienen ese perfil de ser empleados, ¿sabes? O sea, de ser parte de algo que les da esa seguridad, esa tranquilidad, esa certidumbre, que también no está la parte segura. Pero a esas personas se les llama intraemprendedores, a las que son parte de una organización, porque todos, por naturaleza, somos emprendedores, pero en diferentes escenarios. Claro. Entonces, al inicio, yo me sentía mal por no ser parte de este mundo, ¿no? Yo decía, me dio FOMO, ¿no? Así como de, no estoy siendo parte. Pero ya cuando fui parte de este mundo, decía, güey, ¿cuál es el camino? Ya apliqué esto, nada está funcionando. ¿Y qué crees? Mi cuenta de banco se está saliendo de control, ¿sabes? Me estoy metiendo como en deudas, y entonces no sabes que necesitas acompañamiento, no sabes que emprender, muchos dicen, y yo no comparto esa visión, que emprender es solitario. Al contrario, para mí, los mejores emprendimientos que he tenido siempre ha sido acompañado de un equipo de trabajo que tiene como esa misma visión, esos mismos valores, esa misma ganas de querer, de llevar a ese punto, pero porque no lo haces por ti, sino que lo haces por un propósito más grande que el ego de una persona o que del fundador y demás. Cuando yo entendí esto aplicando el Ikigai, que es una filosofía japonesa, y que en la parte del occidente Simon Sinek lo habla en su libro de Start with Why,
cuando yo empecé a aplicar esta filosofía, entendí que hay que crear marcas con propósito. Y no fue que hasta que entendí que hay que crear marcas que puedan ofrecerle algo al mundo, que puedan ser en lo que son buenos, aquello por lo que nos pueden pagar, porque los japoneses no están peleados con la parte del dinero. Aquí en México, si tú hablas de dinero, hay cierta restricción de que, híjole, ya estás hablando de dinero, es una persona interesada. Güey, todo el mundo tiene intereses, ¿sabes? Y si al final te pagan por lo que eres bueno, por lo que le puedes ofrecer al mundo y por aquello que sabes hacer bien y recibes un beneficio, tienes un equilibrio. Y solamente cuando entiendes esa parte es cuando tú sabes que puedes hacer un negocio con propósito. Yo fue hasta que entendí que tenía que hacer una marca con propósito que empecé a verlo de esa manera. Y cuando yo encontré el Ikigai de las personas que iban a hacer las marcas conmigo, significó que podríamos ir juntos a ese punto. A mí ha sido muy divertido encontrar a personas que quieren hacer eso. Yo no soy una emprendedora solitaria. A mí sí me gusta crear equipos de trabajo, me gusta mucho sumar, me gusta mucho que pues lloras. En el emprendimiento lloras y lloras mucho. Claro. Que haya alguien al lado tuyo y que te entienda esa sensación de decir, güey, sí, está difícil. O, oye, ¿sabes? Vamos a hacerlo de esta manera. Sí. A mí me sirvió mucho esa gente, la que dices que yo igual empecé solo. Uh-huh. Empecé con un amigo, pero él como al un par de meses tuvo un trabajo, consiguió un trabajo y ya no le permitió estar conmigo. Y yo al inicio me la sentía de... O sea, una vez que pasé mis materias, las que tenía, pues la carrera se me hizo muy sencilla y todo, y dije, no, pues todo puedo yo, o sea, puedo hacerlo todo, ¿no? Pero cuando llega el emprendimiento me doy cuenta de que pues hay muchas cosas que tienes que hacer tú y evidentemente no te da el tiempo, te vas quitando la confianza cuando las cosas no te salen. Entonces empecé a buscar gente que me pudiera aportar y apoyar, ¿no? Y definitivamente el mejor punto del emprendimiento fue cuando encontré a esa gente que me decía, güey, lo que estás haciendo, sí, a ti te cuadra mucho porque pues tienes esta estructura. Sí. Pero de ahí en adelante lo que estás haciendo no va bien para lo que quieres. Justo. Entonces, yo me di cuenta que lo que estaba haciendo pues no tenía ni un fundamento. O sea, yo me lo vendí a mí como que esta es la idea. Y llega la gente y te dice, pues es que no, porque mira, hay muchas más ideas. Y esa, a mí, la mejor gente que tuve a mi lado fue la que me decía, estás mal. Sí. Pero te lo daba a entender. O sea, no nada más te decía, estás mal, sino que te contextualizaba por qué estabas mal. Entonces, para mí, yo me di cuenta que el mejor punto de emprendimiento fue cuando me dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal y que no tenía futuro. Me dolió, pues sí, porque pues, a lo que le pones, ¿no? Le pones el corazón y todo. Es tu bebé y demás. Pero cuando te dicen y te lo fundamentan, dices, está bien, no tengo que ir por aquí. Y ya en mí está si yo le doy una vuelta al giro o si mejor regreso o hago otra cosa que me pueda aportar. En tu experiencia, cuando le puedes decir a las personas que están emprendiendo o que tienen un emprendimiento o algo, que su emprendimiento ya no da para más. O sea, ¿cómo se pueden dar cuenta de que lo que están haciendo no es que esté mal, pero igual ya no da para más? Y ahora sí viene mi parte ruda, porque yo era muy romántica y los emprendedores somos muy románticos porque nos enamoramos de la idea. Sí, claro. Y yo siempre, ya como consultora, dices, tienes que matar la idea. O sea, perdóname, pero tienes que matar la idea. El emprendedor tiene una curva. Y esa curva la vivimos en diferentes etapas, diferentes industrias, diferentes momentos, pero tienes que pasar por esta curva. Primero, inicia siendo un emprendedor desinformado, pero emocionado. No manches, tengo una idea de negocio, va a pegar, es única, es diferente, por esto y lo otro, habla. Y ahí es donde se da el momentum. Siempre les digo, es el momentum, es cuando te sale esa idea, esa cosquillita y demás, ese sueño. Y empiezas a vivir como esta curva, ¿no? En ese momento, yo les digo que pasen a la siguiente etapa, donde empieces a investigar datos. Siempre con datos, nada con emociones, nada con sentimientos. Sí, tu driver puede ser una emoción, ese catalizador o ese ¿cómo le llaman? Cuando
ese disparo, por así decirlo. Este gatillo. Gatillo, ajá. Ese sí sale de una emoción, de una necesidad, de lo que le quieras llamar, pero posteriormente a ello tienes que irte con datos. Sí, yo soy fiel creyente de las investigaciones de mercado, soy fiel creyente de las estadísticas, de los números, la información respecto a los datos, incluso en tus redes sociales, cuando tú llevas tu marca y cuando te das cuenta quiénes te siguen, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, de qué ciudades, etcétera, te da mucha información para tomar decisiones. Entonces, si tú me dices, no manches, tengo una idea súper padrísima, va a ser el único podcast que van a escuchar porque vemos esto, bla, bla, te digo, ok, ¿dónde lo quieres poner? Datos, no, pues que en Pachuca, ok, ¿en qué horarios? No, pues que en la tarde, ¿no? Ok, ¿en qué plataforma? No, pues que en tal, o cuesta tanto. Siempre nos vamos con los números, que a los emprendedores, soñadores, no nos gustan los números, porque es como abrirnos los ojos, ¿no? Y pasamos a la siguiente etapa donde ya te vuelves un pesimista informado. Porque ya sabes cuánto cuesta la renta, cuánto cuestan los sueldos, cuánto tienes que pagar de impuestos, cuál es tu competencia, contra quiénes estás yendo al mercado, las estrategias. O sea, primero te informas de cómo está. Es como cuando vas a un viaje, ¿sabes? O sea, la emoción de que vámonos de viaje, sí, que no sé qué, vámonos a la India, padre, vamos a Tailandia a bañar elefantes. Ay, sí, qué padre, porque voy a cerrar un ciclo. Luego, güey, esto cuestan los vuelos. Necesitamos esta visa, necesitamos estas vacunas, no podemos llevar tanto, o sea, ¿sabes? Ya empiezan los datos para tomar una decisión. Si tú superas la etapa del pesimista informado a ser una persona informada estratégica para tomar decisiones, estás del otro lado. Ahí justamente es el momento en el que yo le puedo decir a un emprendedor, a una idea, a un emprendimiento, ¿sabes qué? Sí tienes futuro o sabes qué, no. Porque si tú nada más me hablas de una idea, de una emoción, y no te informaste dónde la vas a poner, cómo la vas a poner, o... No, eso todavía es planeación estratégica. Si no te informaste en dónde, cuáles son el salario ingreso, también importa mucho. Yo, por ejemplo, antes de decidir poner cosas en Pachuca, tú sabías que ahorita el salario, así en niveles generales, aquí está en 4,500 pesos. Es un salario súper bajo, ¿sabes? Entonces no puedes llegar con un producto que cuesta más que lo que ganan en una quincena, en un día siquiera, ¿sabes? O sea, tienes que investigar dónde lo vas a poner. Entonces, si pasas esa etapa, ya ahora sí estás del otro lado, porque ya empieza la planeación. Ok, ahora, ¿cómo lo hago? Porque ya sé cuánto cuesta el vuelo, ya sé cuánto cuesta esto, cuánto tengo que ahorrar y demás. Ok, ¿cuándo nos vamos? ¿En qué fecha? Y ya también le metes la parte de emoción, ¿qué outfits me voy a poner? Porque también está la parte bonita. Sí, sí, sí. Ese es el momento en el que sabes. Cuando sabes que tienes que emprender. Y lo que pasa, y por lo menos lo que me han comentado en mi círculo de amigos, pues en redes sociales mucha gente te paga porque salir y di, hey, emprende, mira, yo tengo esto, ¿quieres ganar más? Esto y esto. De inicio, si tu idea de emprender es porque una persona te dijo que puedes ganar más o que puedes tener eso, pues ahí ya estás empezando mal, porque en primera no tienes ni el porqué del emprender y estás dejando como esa parte de estadística, de datos de que pues no sé lo que estés haciendo, no sé lo que estés ganando, pero ahí eso ya lo tienes, ya sabes de eso. De lo emprendimiento tienes que ver, tienes que prepararte. Para mí tienes que prepararte más para decidir emprender, porque ya en lo que estás haciendo tienes un salario base o no lo tengas, ya lo sabes, o sea, ya tienes, el otro es incertidumbre completamente, porque tiene que ver la idea, tiene que ver muchas veces la persona, la gente con la que te rodeas, y sí es algo muy complejo. Yo sigo diciendo que, bueno, desafortunadamente para nosotros, pues nos dejamos ir como gorda en tobogán. Sí. ¿Y cómo regresas a la gorda en el tobogán? Sí. Pues no es tan fácil. Y digo, espero que en futuras generaciones vean y consideren que, pues, emprender, digo, todo como dices, ¿no? Emprender es algo normal, no tiene que ser un negocio. Cualquier cosa que hagas nuevo, pues, es emprender. Pero si quieres poner un negocio y si quieres vivir de ese negocio, implica primero una reestructura personal, sí. Luego ya una reestructura financiera, emocional, sí. De todo. O sea, necesitas ser una persona que sea íntegro para que puedas percibir cuando un proyecto pues no está bien, o sí. Cuando tienes que mejorarlo, cuando tienes que ponerle un poco más, y cuando un proyecto va bien. Y al final, cuando va bien,
pues sí, se va a ver resultados económicos, pero al final va a necesitar crecer, va a necesitar tener más gente y es un proceso que creo que es como muy circular, porque al final se repiten procesos, vas creciendo, pero al final no es como lo pintan, o sea, no tiene muy poco que ver con lo que ves afuera. Pero tampoco es difícil, o sea, no quiero como asustarlos. El emprender es como todo, como una decisión. Para cada decisión te tienes que preparar. Decidiste meterte al gym porque vas a bajar de peso, ok. Sabes el sacrificio que va a haber, ¿no? Pues estás consciente. Lo mismo pasa, quiero emprender, quiero renunciar, ok. Es una decisión. Me voy a ir de viaje a Canadá en invierno, ok. Sabes que es una decisión y te preparas. No, o sea, tampoco es como decirles... Es la cosa más difícil, porque ahorita lo bueno es que ya hay más herramientas. Cada vez nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, dropshipping, e-commerce, la parte de retail marketing, o sea, hay muchas situaciones que te facilitan lo que antes no te facilitaban porque eran como información, tal cual. Pero definitivamente cualquier decisión que tomes en tu vida, sea emprender, sea tener una relación, sea estudiar alguna carrera, sea irte de viaje, cualquier decisión necesitas prepararte para disfrutarlo y sufrirlo lo menos. Así pasa. Entonces yo lo veo como emprender es una decisión. Y entre más conocimiento tengas acerca del tema, es más fácil la respuesta. Pues Génesis, ha sido una plática interesante de una horita. Sí. ¿Algo que quieras cerrar? Un comentario. Pues sí. Sé que es un podcast que lo escuchan muchas personas de Hidalgo, de Pachuca. Yo quiero que sepan que estoy muy agradecida con la ciudad, con el estado, con mis seguidores, porque realmente aquí fue donde Ingeniera y Viajera, que es mi blog y que se hizo viral por los videos donde doy recomendaciones y demás, me ha dado muchas oportunidades. También me ha enseñado muchísimo y me he enamorado de la ciudad de una manera impresionante. Solamente quiero decirle eso, muchas gracias. Estoy muy agradecida con el estado, con la ciudad, con la manera en cómo ven las situaciones. Me encanta su comida, me fascina muchísimo. Me gusta mucho que haya tantos pueblitos cerca porque de verdad eso le da como vida a la ciudad, ¿sabes? Porque te regresa como esos valores básicos que muchas veces por el día a día de la ciudad los olvidas, y regresar a eso es súper importante. Y eso, agradecerles, gracias nuevamente, porque sí, Ingeniera y Viajera aquí cobró un sentido muy importante para las marcas pequeñas que buscan como esa difusión, que los vayan a consumir y demás. Y en segunda, sí, hablamos de muchas cosas, pero es que porque así es mi vida, ¿sabes? No se define con una sola cosa, y también eso es importante que sepan. No porque estudiaste ingeniería vas a ser ingeniero por siempre. Las personas tienen que evolucionar, entonces no tengan miedo a evolucionar, a tener sus eventos canónicos, el desarrollo de personajes, porque al contrario, las personas somos historias. Y si tienes más historias que contar, tienes más cosas que compartir, y en el compartir está el ayudar. Entonces esa es una filosofía que tengo, que de verdad lo mejor que te va es cuando compartes. Entonces gracias por hacer un espacio para compartir historias, para que se conozcan más personas, y muy loable lo que haces. Bueno, te agradezco por eso. Es como que en parte igual mi filosofía. O sea, este es podcast para que el invitado hable y me ha contado que pues se siente bien, cosas que a veces ni te acuerdas, pero cuando la tienes que platicar las recuerdas como que con una añoranza. Y sí, yo también, por ejemplo, de Pachuca, yo antes pensaba que lo mejor de Pachuca es que estaba cerca de Ciudad de México. Pero lo mejor de Pachuca para mí ahora es que tienen los pueblitos ahí cerca. Yo amo. Y te puedes ir a despejar de lo que sea. Y pues gracias por venir, Génesis, que te vaya muy bien allá tu nueva etapa en Ciudad de México. Espero pronto que me invites allá y poder grabar otro episodio por allá. Obviamente me lo voy a robar. De todo lo que faltaba, porque faltó igual mucho para platicar. Pero bueno, pues gracias por venir. Gracias también a tu manager que estuvo aquí igual acompañándote. Y pues gracias a ustedes por haber escuchado. Les dejo por ahí las redes de Génesis. Es que ya soy Gena Costa, ¿verdad? Soy Gena Costa en Instagram y Ingeniera y Viajera en TikTok y en Facebook. Okay, pues vayan a seguir ahí a Génesis porque todavía falta mucho ahí de su vida en redes. Ahí por ahí lo pueden revisar. Y
pues gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en la que sigue. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar el episodio. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @dia0podcast en todas. No te pierdas de nuestros miniclips de la semana, en donde estaremos subiendo lo mejor de cada episodio del podcast. Nos escuchamos muy pronto con un nuevo invitado y una nueva historia que nos inspire a crear nuestro propio día cero. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Chao, chao.